Bueno, buenos días. Mi nombre es Marcelo Merelo. Soy profesor de enfermedades neurodegenerativas y hoy quería hablar unos minutos sobre la enfermedad de Huntington y sobre todo tratar de entender la enfermedad, que es quizás en la práctica médica uno de los gaps más grandes que uno enfrenta, no solo con los pacientes, sino con los colegas que no se dedican a esta enfermedad, y tratar de transmitir el mensaje de que, independientemente de que se trate de una enfermedad incurable, no es una enfermedad intratable. Lo primero para entender esta enfermedad es tratar de entender que es realmente rara, que tiene una prevalencia entre un caso entre 10.000 o 20.000, que afecta de igual manera a hombres y mujeres, que es hereditaria y dentro de las diferentes formas de herencia es autosómica dominante, y eso seguramente durante las próximas diapositivas voy a ser un poco más específico. Y obviamente no es una enfermedad contagiosa como puede quizás el ego sospechar o pensar que pueda ser, ¿no? Volviendo a lo básico para entender la enfermedad, me gusta hacer esta analogía, por ejemplo, entre una famosa biblioteca que tiene muchísimos edificios en la Universidad de Oxford, que junta la mayor cantidad de información del mundo occidental que hoy nos permite funcionar. Y de la misma manera como uno puede ver la Bodleian Library a la izquierda, el núcleo de la célula que funcionaría como una enorme biblioteca que guarda toda la información que nosotros necesitamos para funcionar, ¿no? Así como esta biblioteca a la cual hacía referencia tiene 13 millones de libros o más, y cada libro tiene casi 100.000 palabras, los libros nuestros se llaman genes, que están escritos en un idioma que se llama ADN, que tiene palabras que están escritas directamente con palabras, ¿no? Como si fuera la C, la A, la G y la T. Y la combinación de esas diferentes 4 letras en bases de A2 genera un idioma cuasi universal e interminable que nos permite guardar toda la información que nos hace funcionar de manera normal como seres humanos. Así como durante la impresión de los libros pueden existir errores de páginas pegadas, páginas en blanco o pedazos de información que no aparece, los genes también tienen este tipo de problemas. Entonces les pido disculpas si el ejemplo que ven en la diapositiva es un poco burdo, de ninguna manera intenta ser irrespetuoso, pero hagamos de cuenta que estamos hablando de recetas de cocina. Y como ustedes ven arriba, a la izquierda, hay una receta de cocina normal de un determinado plato. Si nosotros a esa receta le cambiamos una palabra y sustituimos, por ejemplo, la palabra huevos por limones, obviamente la receta no va a funcionar, y el resultado que vamos a tener cuando uno intenta aplicar esa receta no es el correcto. Eso es una mutación, y quizás la mayoría de la gente entiende este tipo de mutaciones puntuales. Lo que cuesta más trabajo entender son las expansiones, y es aquí donde la enfermedad de Huntington genera el mayor problema de entendimiento, no solo para los pacientes, sino también para los colegas. Las mutaciones pueden ser no solamente puntuales, sino que una palabra se repita muchas veces dentro de la receta. Hay hasta cierto número de palabras que se pueda repetir muchas veces, en las cuales uno todavía puede llegar a leer la receta porque hay espacio para que la receta esté completa. Pero esas expansiones pueden estar dentro del límite de lo aceptable. Pero cuando esta palabra, y en este caso nos referimos a una palabra formada por 3 letras que son la C y la A y la G, se repiten muchísimas veces, toda la hoja de la receta está ocupada por esta repetición anormal, la receta es inleíble y por lo tanto la célula no puede llevar a cabo su producto final, que es una proteína.
Y en este caso la proteína de la cual estamos hablando es la huntingtina. La huntingtina es una proteína muy importante que tiene funciones críticas dentro de la estabilidad celular, pero que cuando la receta para producirla es errónea, genera una huntingtina mutada. Al estar la huntingtina mutada, la huntingtina no puede cumplir su función, se acumula de manera tóxica y esta acumulación tóxica de la huntingtina más su pérdida de función da lugar a que las células del sistema nervioso comiencen a funcionar de manera anormal y se produzca la enfermedad. Como decía recién, cuando la palabra CAG se repite con más de 40 veces, la enfermedad aparece. Cuando la palabra CAG se repite entre 36 y 39 veces, la enfermedad va a aparecer, pero en general de una manera muy tardía y más leve, y mientras que el rango de repeticiones de CAG va entre 29 y 39, esto genera cierta inestabilidad que con las diferentes reproducciones celulares pueden dar lugar a una ampliación mayor y que realmente se produzca una mutación completa. Entonces quizás esta información acerca del número de repeticiones que una persona tiene, que es lo que define la mutación que produce la enfermedad o una premutación que no produce la enfermedad, es una de las cosas más complejas que cuestan entender. Y en general, cuando uno solicita test diagnósticos para enfermedad de Huntington, el informe no es el paciente tiene una enfermedad positiva o negativa, sino que se informa el número de repeticiones. Por eso es muy importante entender que el número de repeticiones es crítico para determinar la edad de comienzo de la enfermedad, si la enfermedad se va a manifestar o no y cuán severa va a ser la enfermedad. Cuando nos referimos a que esta es una enfermedad autosómica dominante, como se puede ver en el panel de la izquierda, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, como decía hoy, que son las diferentes bibliotecas que tienen los diferentes libros. Y como ven ahí, en el número 4 hay un bracito muy corto de uno de los dos cromosomas. En el brazo corto del cromosoma 4 se encuentra este gen de la huntingtina que cuando se expande da lugar a una mutación que produce la enfermedad. Con estas enfermedades autosómicas dominantes hacen que, como verán a la derecha, está el padre y la madre. El padre tiene la mutación pintada en amarillo, la mamá no la tiene. Entonces la chance de que sus hijos tengan, como se combina un cromosoma de cada progenitor en cada uno de los hijos, existe chance en el 50% de la progenie de que este cromosoma mutado no sea parte del genoma de uno de los hijos, y en la otra mitad de la progenie que sí pueda estar. O sea que de ahí surge que el riesgo de tener enfermedad de Huntington o recibir la mutación cuando un padre la tiene es del 50%. La problemática de la enfermedad, que durante mucho tiempo no fue llamada enfermedad de Huntington, sino Corea de Huntington, porque el síntoma más visible es la presencia de corea, como vamos a ver quizás en la próxima diapositiva. Y cuando me refiero a corea, me refiero a un movimiento involuntario que puede ser muy sutil, como un movimiento de baile, de balanceo. Por eso corea en griego quiere decir baile. Hasta movimientos realmente violentos hicieron que durante mucho tiempo la enfermedad se llamara Corea de Huntington. No obstante, con el paso del tiempo, la ciencia se dio cuenta que es una enfermedad que excede solamente lo motor, y de ahí es que se trata de no utilizar el nombre de Corea de Huntington, sino de enfermedad de Huntington. La problemática de la enfermedad cambia mucho con el paso del tiempo. Cuando uno está en un estadio preclínico, una persona que tiene riesgo pero que no ha sido testeada, indudablemente los trastornos psicológicos que inducen esta situación con respecto al miedo del futuro, la incertidumbre y el cuidado del padre enfermo son quizás el síntoma más importante en esta etapa. Si la persona está sintomática pero su test fue genético positivo,
independientemente de no tener ningún síntoma y actuar como una persona absolutamente normal, la incertidumbre sobre la planificación familiar, el cuidado de los padres y la incertidumbre del futuro, también genera un compromiso psicológico muy importante y de muy difícil manejo. Si esta persona finalmente transita hacia el comienzo de la enfermedad, existen unos años de una enfermedad muy leve, donde los cambios cognitivos comienzan a ser progresivos. Esto genera mayor incertidumbre, mayor angustia, depresión, tanto familiar y laboral, entendiendo que es una persona que se encuentra en un momento de su vida en el cual se encuentra familiarmente y laboralmente activa, y es un periodo de tiempo en el cual hay que prestarle muchísima atención, sobre todo a los trastornos psiquiátricos y sobre todo a la depresión, debido a que depresiones graves son relativamente o bastante frecuentes en esta enfermedad. Una vez que la enfermedad se hace sintomática, esto genera una afectación progresiva con todos los síntomas siendo mucho más evidentes. Es interesante entender que los cambios cognitivos en la enfermedad de Huntington no son los cambios cognitivos, o sea, uno tiende siempre a homologar trastornos cognitivos con pérdida de memoria, ¿no? La palabra trastornos cognitivos es un paraguas muy amplio en el cual la memoria es solo uno de los dominios cognitivos, ¿no? Y en general la enfermedad de Huntington no afecta tanto la memoria, sino que afecta más las funciones ejecutivas de los pacientes. Por eso no es que los pacientes sufran una progresiva pérdida de la memoria, sino que progresivamente se ponen más disejecutivos, con mayor dificultad para realizar las tareas, porque les cuesta mantener la atención en un proceso determinado, les cuesta no tener interferencia de estímulos externos que los distraigan. Y es por eso que se vive este momento como que el paciente se torna más desprolijo, más desordenado, incapaz de terminar las cosas que hace, y no un paciente que comienza con una pérdida progresiva de la memoria. Los síntomas clínicos de la enfermedad, si bien progresivos, como yo decía recién, básicamente los podemos dividir en 4 áreas mayores. Motriz, como recién yo contaba, inicialmente la corea o el movimiento involuntario, que se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, en una pierna, en una mano, en la lengua, en la cara, en el tronco. Puede adquirir diferente magnitud, desde ser leve e imperceptible para el paciente hasta comprometer el uso de sus manos o su motricidad. También se suman en determinados momentos ciertos síntomas parkinsonianos, como puede ser la rigidez, los trastornos de las marchas y las caídas, y esto es frecuente en pacientes de aparición muy temprana de la enfermedad. Lo cognitivo, lo expliqué de cierta forma, el trastorno cognitivo sobre todo es subcortical, no afectando mayormente la memoria, si bien afecta la memoria, básicamente afecta mucho lo que llaman las funciones ejecutivas del paciente. Autonómico, hay mucho trastorno autonómico de mantenimiento de la presión arterial, mantenimiento de exceso de salivación, constipación. Y el trastorno psiquiátrico es quizás el trastorno más preocupante que en cierta forma signa el futuro y el pronóstico de la enfermedad. Si bien inicialmente los pacientes presentan depresión, como yo decía, la incidencia de autoagresión o intentos de autoagresión es muy frecuente. Es una población con un nivel de suicidio mayor al de la población normal. Y estos trastornos depresivos están siempre entrelazados con trastornos psiquiátricos positivos, como los llamamos, ¿no? de agresividad o irritabilidad, o inclusive la presencia de alucinaciones o delirio. Y los trastornos autonómicos en cierta forma completan este cuadro, ¿no? O sea que estamos en presencia de una enfermedad
que afecta los 4 dominios más importantes del funcionamiento del ser humano. El test genético, esta es una de las enfermedades que tiene un test genético que permite saber si uno tiene la enfermedad o uno está a riesgo de tenerla. Es un procedimiento que utilizamos de manera estándar en la medicina. Debido a las implicancias que tiene el test genético en cuanto a poder dar un diagnóstico a una persona joven y asintomática sobre la certeza de que en algún momento de su vida va a desarrollar una enfermedad compleja de la cual el paciente tiene a un progenitor como espejo en el cual se mira como su futuro, es una situación complicada. Por eso no debe ser menospreciado el rol del tratamiento psicológico previo a la realización del procedimiento y tener un acuerdo con el psicólogo que sigue al paciente en cuanto a qué va a sumar de positivo saber que la persona presenta la mutación y qué va a sumar de negativo cuando hoy por hoy no hay un tratamiento curativo para la misma, ¿no? Se excluyen obviamente menores de 18 años, los chicos no deben testearse bajo ningún concepto, salvo que sean sintomáticos. Tampoco las personas que se testean, personas que refieren que deben ser testeadas porque tienen una presión externa, alguien que está por casarse y requiere que su futura mujer o futuro marido le obligue a testearse, ¿no? Y debe tenerse mucho cuidado con personas que tienen el 25% de riesgo. ¿Qué significa eso? Un nieto que tiene un abuelo con Huntington, que el padre no se ha testeado y no sabemos si el padre es positivo o no, no puede requerir testearse y todo el esfuerzo médico debe estar puesto para intentar testear al padre de la persona que se encuentra al 25% de riesgo. Durante mucho tiempo una gran preocupación de las personas muy jóvenes es el tema de qué pasa, ¿puedo tener hijos? No puedo tener hijos si tengo una mutación genética que determina que voy a tener la enfermedad. Y con las nuevas técnicas de fertilización in vitro, esto obviamente tiene consideraciones religiosas y éticas personales, pero con la fertilización in vitro, la selección de embriones que no presentan la mutación y el posterior congelamiento de los embriones que no se van a utilizar como es rutinariamente hecho en la actualidad, genera que una pareja con uno de los dos progenitores con mutación para enfermedad de Huntington puedan considerar tener hijos que no presenten la enfermedad. Existen tratamientos sintomáticos y de neuroprotección. Los tratamientos sintomáticos son muy efectivos. Hay tratamientos sintomáticos para la corea, hay tratamientos sintomáticos para el parkinsonismo, que son muy efectivos. Los tratamientos sintomáticos para los trastornos cognitivos no lo son de la misma manera, pero sí la medicación psiquiátrica es muy efectiva para el tratamiento de la depresión o los síntomas positivos. Y no tenemos en la actualidad tratamientos de neuroprotección que tengan evidencia suficiente para su indicación generalizada. Pero no obstante, estas cosas deben ser discutidas con los neurólogos, con lo que llamamos prescripción off-label, ¿no? Utilizando drogas que se utilizan para otras enfermedades y que en estudios preclínicos, estudios muy pequeños o en reportes anecdóticos de casos uno pueda decidir utilizar dichas drogas para la prevención, para la neuroprotección, ¿no? Como es el caso de la utilización de algunos antibióticos que se están utilizando actualmente como tratamiento de neuroprotección y se están probando en estudios de investigación para la enfermedad de Huntington. Pero quizás lo más promisorio en el tratamiento que es lo que se llaman las técnicas de edición del ADN del CRISP o Cas9, que es manipulación de los genes. A ver, si entendemos un poquito el dibujito animado que está por debajo, ustedes verán que la receta está puesta a la izquierda, en libros muy grandes,
esos libros están en el núcleo de la célula, esos libros no pasan por la puerta para ser llevados a la fábrica donde se fabrica la proteína. Entonces hay un mensajero, que es ese señor que está corriendo de izquierda a derecha, que va corriendo, agarra el libro, le saca una fotocopia, lleva la fotocopia a la fábrica y en la fábrica usan esa receta para generar la proteína. Bueno, las técnicas de edición de ADN, ¿qué hacen? Hacen que cuando el mensajero quiera sacar una fotocopia al libro, le pone un papel en blanco a la parte que no sirve, cosa que solamente le saca una fotocopia a la parte de la receta que es útil. Entonces la receta que lleva a la fábrica para producir las proteínas es una receta de huntingtina normal y no una receta de huntingtina anormal como estaría sugiriendo el ADN, porque el ADN de toda la célula no se puede cambiar. Esto está en diferentes fases de investigación, no solo para la enfermedad de Huntington, tiene un futuro muy promisorio, pero hoy no es algo de aplicación clínica o tratamiento clínico habitual de la enfermedad, pero todos tenemos la esperanza de que muy pronto pueda ser puesto en marcha, porque si se aplica en pacientes presintomáticos con diagnóstico, tendría un efecto muy importante en cuanto a prevenir para el desarrollo de la enfermedad. Entonces, ¿cuáles serían los mensajes que me gustaría que ustedes se puedan llevar estos breves 15-20 minutos que conversamos, ¿no? Primero, que una enfermedad incurable no significa que sea intratable. Tener un padre con enfermedad de Huntington o madre no significa que uno vaya a tenerlo obligatoriamente. Tiene un riesgo del 50%, pero existe una chance del 50% de no tenerla. Se debe ser muy cauteloso en el testeo genético, saber a quién y por qué. Se debe proteger a los menores de esta incertidumbre de necesidad de un test genético. Se puede plantear la paternidad evitando la transmisión de la enfermedad. Existen varias pruebas de medicaciones para modificar el curso de la enfermedad. Muchos de los síntomas de la enfermedad pueden recibir un tratamiento sintomático. Y es crítico que estos pacientes reciban un enfoque multidisciplinario, no solo de neurólogo, sino también del nutricionista, porque los trastornos de la deglución y la pérdida de peso son síntomas muy frecuentes de la enfermedad, y obviamente el psicólogo y el terapista ocupacional tienen roles fundamentales en el manejo de estas enfermedades. Y por último, lo que todos esperamos, que las nuevas técnicas de edición genética, que ya están en prueba, puedan revolucionar el tratamiento de esta enfermedad más allá de lo sintomático. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias, doctor Merelo, por su presentación y por los conceptos vertidos acá tan claros. Una pregunta que quizás pueda surgirle a la gente del otro lado y a mí personalmente es si hay una edad en la que se suele diagnosticar Huntington. Esa es una muy buena pregunta, porque la edad, como mostré, quizás fue demasiado rápido, en la cual la enfermedad se manifiesta, depende del número de repeticiones de la mutación que el paciente tenga. Cuanto más repeticiones por encima de lo normal tiene, la enfermedad tiende a aparecer de manera más temprana. Y cuanto menos repeticiones tiene, de una manera más, siendo el paciente mucho más mayor. De hecho, muchas antiguas Coreas que antes se les atribuía el nombre de Corea senil, por ejemplo, hoy sabemos que corresponden a pequeño número de mutaciones de huntingtina levemente por encima de lo aceptado normal. En general es una enfermedad de la adultez, pero hay niños y hay jóvenes con enfermedad de Huntington. Pero en general es lo que se manifiesta en el hombre adulto y mayor. Bien, leo la última pregunta. Respecto a los test genéticos para determinar esta herencia, cuando un paciente tiene un porcentaje elevado de probabilidades de desarrollar la enfermedad de Huntington, ¿qué tipo de estrategia o de prevención se le puede ofrecer para retrasar lo más posible el desarrollo de la enfermedad? Bueno, la primera estrategia, como yo decía, el principal problema que tienen las personas que demuestran ser positivas en el testeo genético y no tienen síntomas es el trastorno psicológico y la depresión. O sea que la prevención de la depresión, el mantenimiento del paciente de manera funcional en su trabajo o en su vida laboral
y tratar de disminuir el impacto que esta noticia tiene es quizás el rol principal. Fuera de eso, dentro de lo medicamentoso, existen como yo contaba, básicamente el uso de tetraciclinas, son medicaciones que se encuentran probando como posibles neuroprotectores en esta enfermedad. Existen inhibidores del NMDA también que se encuentran en prueba, otros antidepresivos del tipo de los inhibidores de la monoaminoxidasa B. O sea que hay una serie de medicaciones que uno podría plantearle al paciente diciéndole claramente no hay evidencia, pero podría servir, y poner en la balanza los riesgos y los beneficios de su uso y decidir si vale la pena ensayar un tratamiento con estas características, ¿no? Bien, buenísimo. No sé si quiere agregar algo más Eh, como para sintetizar la charla de hoy. no, yo entiendo que esta es una enfermedad muy fuerte, y lo que resulta muy fuerte en estas enfermedades es el antecedente genético, el antecedente de uno de los progenitores, ¿no? Y siempre tenemos un sesgo en nuestra vida de mirarnos en el espejo de nuestros padres. Y hay que entender que somos diferentes y que la problemática que pueden haber tenido nuestros padres no es la problemática que podemos enfrentar nosotros, que son épocas diferentes. O sea que es quizás hacia los pacientes y hacia los médicos que ven pacientes o les toca ver pacientes con esta enfermedad, es quizás el principal mensaje que yo debería darles, ¿no? No mirarse en el espejo de personas que tienen la misma enfermedad en la misma familia, porque la variabilidad, por el número de copias y por un montón de factores que llamamos epigenéticos, y por los recursos que tenemos actualmente en el tratamiento sintomático, hacen claramente que la enfermedad no deba ser la misma.